Ernesto Walker, presentas una exposición en Italia. Platícanos. Bueno, esta exposición que está en Chiusi, en un lugar que se llama Espacio Ulisse, me buscaron, la verdad es que no les he preguntado muy bien cómo fue la conexión, pero me buscaron incluso desde antes de la pandemia. Luego con la pandemia pues el espacio estuvo cerrado y afortunadamente, alegremente, se retomó ahora que ya volvieron a abrir sus puertas. El proyecto se llama Agujeros Negros y Pequeños Universos. Está basado en un artículo de Stephen Hawking del mismo título, que, así súper resumido, propone o al menos explora la posibilidad o la teoría de que en el interior de los agujeros negros hay otros universos, ¿no? Onda, cosmología, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustó mucho para abordar temas que he trabajado en repetidas ocasiones, he ido ahí como explorando, es como una línea ahí de curiosidades sobre el lenguaje, sobre cómo funcionan estas estructuras y estas formas de plantear las cosas y pues las capas que tienen, ¿no? Y entonces de repente pensar en estos sistemas como autorreferenciales, ¿no? O sea, porque tenemos un sistema que habla de sistemas, ¿no? O sea, tenemos un planteamiento, pero ese planteamiento, porque incluso, pues, o sea, el artículo con el que yo trabajo pues, es en español, y trabajo con toda la estructura, con todo el, pero desde el español. O sea, el mismo contenido en diferentes lenguas tendría otro resultado, ¿no? Con ese mismo tratamiento. Entonces hay una cosa ahí como muy puntual del encuentro con esa forma de acceder a ese contenido, con esas posibilidades de esa misma lengua. Me pareció muy chido porque justo como que lo captaron la gente de Italia, pues, estando en Italia, ¿no? Dejaron el título en español y luego ponen como ahí como un poco como subtítulo, como la traducción en italiano, pero pues entienden que pues todo tiene que ver también con un poco con con esa versión, ¿no? Y bueno, así, resumiendo mucho, lo que hice fue trabajar con todos los verbos que aparecen en el texto, todos los verbos en todo el artículo, que tiene 11 páginas. Bueno, en esa publicación con la que trabajé, ¿no? Porque también ese mismo libro pues está publicado por más de una editorial, ¿no? Con el que yo trabajé, tiene 11 páginas, tomo todos los verbos que están en el texto y lo que hago es marcarlos como un círculo, circularlos del tamaño que físicamente tiene la palabra, ¿no? Entonces, pues terminamos con un montón de círculos que podemos tomar como cuerpos, ¿no? Volviendo a este diálogo con una onda cosmológica, ¿no? Como cuerpos, y entonces, pues, los cuerpos más grandes, pues, tienen un peso mayor, generan una atracción, generan una relación con el resto de los verbos, ¿no? Párrafos y demás. Entonces, al final, lo que tú ves son una serie de 12 videos, que son las 11 páginas, más un video donde se presentan las 11 páginas juntas, y vemos animado sistemas como serían sistemas planetarios, trayectorias, círculos que están orbitando, ¿no? Pero lo que estamos viendo es tal cual esa lógica obtenida de la estructura de los verbos, ¿no? Entonces, de cada párrafo, bueno, de todo el texto marco todos los verbos, de cada párrafo ubico el verbo más grande en términos de masa, físicamente, ¿no? O sea, el círculo más grande, pues, y entonces el resto de los círculos orbitan a ese, ¿no? Y entonces ahí generamos un sistema, ¿no? Si tenemos 2 párrafos o 3 en la misma página, pues tendremos 3 sistemas con, vamos a decir, un sol en medio, ¿no? Pero luego, además de la misma página, el verbo más grande de los 3, o sea, bueno, de todos, los 2 sistemas menores están orbitando ese mismo sistema, ¿no? Entonces luego empiezan a pasar cosas que a mí me parecen muy interesantes, porque estos sistemas empiezan, o sea, en sus trayectos y en sus órbitas y en sus formas de trabajarse desde la masa, pues superan por mucho el tamaño de la página, ¿no? El tamaño del papel. O sea, el video se presenta con el tamaño del papel, pero pues el sistema, como están orbitando unos y luego los otros así, pues termina por acá, ¿no? Así, termina saliendo muchísimo y termina teniendo una lógica. Y además, pues ahí hubo que estar platicando con gente muy especializada en lenguas, en letras, ¿no? Porque pues hay muchos verbos que se les llaman paráfrasis verbales. Yo lo aprendí a partir de empezar a explorar esto, ¿no? Que son verbos compuestos,
pero entonces cuál verbo cuál verbo rige, ¿no? Y entonces luego pues eso se empiezan como lunas, entonces luego hay como subsistemas, y empezó ahí todo un trabajo que tenía que ver con el lenguaje, pero que termina en esta cosa como de una lógica, pues sí, como gravitacional, vamos a decir, y que al final pues hace que todas estas lógicas, desde la estructura del lenguaje, pues sea súper dinámico, ¿no? Y de alguna manera pues también tenga una cantidad de alineaciones, de posibilidades, de momentos que superan mucho lo estático que parece ser un escrito, ¿no? En su fase beta se encuentran ya varios programas a los que tú le dices, quiero un oso polar que tenga un sombrero de bombín y que esté vestido de una manera elegante, ubicado a mediados del siglo XIX, que se encuentre en el Rin y que alrededor haya un clima gélido. Enter. Sí, Enter, y él lo produce en segundos, y el dibujo te da 4 versiones del dibujo, o sea, te da prototipos del dibujo, de modo que el dibujante está absolutamente excluido del ámbito de la creación artística a partir de que ese software pase la etapa beta y se convierta ya en 0.1, el dibujante va a desaparecer. ¿Cuál es tu visión de esta evolución de la inteligencia artificial y de esta involución ya prácticamente de la inteligencia a secas? Bueno, ahí creo que hay dos cosas. Por un lado, me parece que sí, los oficios en términos artísticos, o bueno, las técnicas o los procesos que son más asociados, al menos en nuestra época, con lo artístico o en la tradición más cercana, pues creo que son parte también de una evolución constante, ¿no? O sea, yo sí entendería el trabajo de un dibujante de la mano de la inteligencia artificial de la misma manera que el trabajo de un músico de la mano de tal vez, no sé, procesos... Un cirujano. O de un, no sé, de un DJ, ¿no? Que digo, puede ser esa discusión que igual, digo, no es actual, pues, pero esta discusión de, bueno, pues qué tanto es ejecutar el instrumento o producir la música desde los medios que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí no siento tanto que se esté perdiendo un oficio de dibujante, siento que está evolucionando, tal vez a cambiar de nombre y demás, ¿no? Pero finalmente, pues la onda es desde el dibujo, por seguir con el ejemplo, pues es esta representación, ¿no? Desde las dos dimensiones. Sí creo, digo, como que ya defendí un poco el recurso tecnológico, por otro lado también creo que puede haber un vicio o una inercia, ¿no? Porque sí creo que estamos en un momento de asombro por el efecto, de una tecnología que puede operar con una mayor velocidad y tal vez un mayor nivel de procesamiento en cuanto a lo entendible, en cuanto a lo sistemático, que nosotros, ¿no? O sea, como nuestra computadora, o sea, tú le pides el oso polar a la inteligencia artificial y va a revisar 1.000.000 de imágenes en 3 segundos. Lo cual, bueno, o ya las revisó y ya te va a dar el resumen, ¿no? En nuestro caso, pues tal vez o sea, pues nos llevaría un ratito estar revisando todo eso. Pero sí creo que ese asombro del efecto también nos lleva a, usar la palabra ahorita, de inercias, a vicios, a dar por sentado, ¿no? O sea, porque también creo que bueno, no es espontáneo, como lo posiblemente desinformado, o no sé, la versión de un dibujante de un oso polar que ha visto 100 osos polares en vez de 1.000.000 como la inteligencia artificial, puede tener más descubrimiento o puede tener más información en términos de comunicación, ¿no? De proceso de tú presentar un discurso a un interlocutor que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede ser de mucha ayuda, es de mucha ayuda para muchas cosas, pero puede ser un vicio. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las relaciones que existen entre la restauración de máquinas y la ingeniería inversa? ¿Y para qué sirve esta interrelación a la hora de crear arte?
he estado últimamente en esto que trato de mantener como un pasatiempo, de estar restaurando herramientas antiguas, herramientas de fabricación de, no sé, trabajos metalmecánicos o trabajos de carpintería, ¿no? Ese tipo de instrumentos. Eh, y surgen muchas reflexiones, ¿no? O sea, por un lado, pues está la forma, bueno, que es una reflexión permanente en cuanto a la tecnología, la forma en la que nosotros como especie resolvemos lo que necesitamos para producir o para avanzar en lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando empiezas a voltear para atrás, y para atrás, pues no sé, en mi caso al menos estoy hablando del final del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un poco el tipo de artefactos a los que tengo acceso y que he podido ir recopilando. Pues no sé, por un lado empiezas a pensar en cómo estos, o sea, la vigencia que pueden tener estos elementos, ¿no? Los caminos, los diferentes caminos que ha tomado la civilización para ramificar lo que ya se había resuelto en algún punto o lo que se había buscado resolver en un punto. Voy a poner un ejemplo muy particular, el tema de los taladros, ¿no? Los taladros estos manuales de manivela, ¿no? Esos además son muy encantadores por lo sincero y obvio del funcionamiento, ¿no? Pero además hay cualquier cantidad de modelos, marcas, historias, materiales, posibilidades, que si dos velocidades, que si una, de repente te encuentras ya, bueno, no de repente pues, pero no son tan comunes los que tienen la función de rotomartillo, ¿no? Ahí además toca con una fibra que a mí me interesa mucho, que es la parte de las herramientas, de pensar en estas herramientas donde la energía es directamente dada por el usuario, ¿no? O sea, herramientas que no vas y cargas la pila, ni vas y conectas a la pared, sino eres tú mismo activándola, ¿no? Y eso a mí, no sé, ese tipo de energía, ese tipo de fuerza que al mismo tiempo también está relacionada con la motivación, ¿no? Es una reflexión interesante. También otra cosa muy interesante a la hora de pues, querer restaurar una herramienta antigua, pues tienes que desarmarla, tienes que entender sus componentes, en algunos casos tratar de reproducirlos, ¿no? Y en eso pues también hay un entendimiento de las formas, un entendimiento de los estilos, de las funciones. Te pongo un ejemplo particular, los taladros. Mi primer herramienta con la que empecé esta búsqueda en restauración fue un taladro manual Miller's Falls número 2, la primera edición, que fue de 1890 creo, o 88, una cosa por ahí. Esos taladros, el mango tiene una tapa y guardas las brocas ahí adentro, ¿no? O sea, el mango es hueco y tiene esta tapa. Es muy común que esas tapas ya se hayan perdido, que encuentres los taladros sin la tapa. En mi caso, además, era un taladro muy descuidado, que fue mucho la motivación para pues, un poco regresarle algo de vida. Estaba incluso inservible, ¿no? Ahora, pues ya digo, le regresas los colores, hay partes que están pintadas, lo haces funcionar, lo limpias. Pero pues esa tapa terminé yo produciendo una versión lo más fiel posible a la forma original con impresión 3D, que era la forma en la que yo podía como regresarle como esa prótesis, ¿no? Trabajando ahora pues con impresión 3D, pero entendiendo la forma original, porque entonces a partir de que te das cuenta que tiene una forma como de hongo, resulta que esa forma de hongo tiene que ver con que tú puedas presionar ese taladro con el pecho para poder generar más fuerza, ¿no? Entonces vas entendiendo también como el tipo de usos, el tipo la lógica con la que se iba fabricando cada uno de los elementos, ¿no? Y ese tipo de herramientas son además, como decía, como muy obvias en su funcionamiento y para mí es muy interesante porque hay muchas tecnologías actuales que no son, y no es una acusación, pero no son sinceras en cómo funcionan. Y yo lo digo mucho cuando trabajo, si te fijas, muchas de mis piezas son máquinas donde los elementos son poleas, sprockets, engranes, palancas, elementos que si funcionan o fallan, tú puedes darte cuenta con tus sentidos, ¿no? En el caso de toda la tecnología digital, a menos de que algo se vea flameado, humeado o huela quemado o lo que sea, se ve igual cuando funciona y cuando no funciona, ¿no? Eso, digo, es algo muy personal en cuanto a cómo aproximarte a la tecnología, pero para mí se vuelve mucho más didáctico
y mucho más humano o más fácil de relacionarte con elementos en los que tú puedes, desde los sentidos, tener acceso, ¿no?